Bueno, estamos ya en nuestra última parte del vértice de este jueves, el primero del mes de diciembre, y vamos a comenzar, como hacemos siempre en esta última parte, con el resumen de las noticias más destacadas de la semana que nos ofrece cada semana, precisamente, Irene Jodar, desde la realización. Irene, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Jorge, muy buenas noches. Como viene siendo habitual, vamos a hacer un repaso por las noticias más importantes que han pasado en los últimos días aquí en nuestra ciudad, en Lorca. Y es que en la tarde del martes, un tren de cercanías de la línea Lorca-Águilas colisionaba con un vehículo en un paso a nivel sin barreras. El resultado fue el fallecimiento del conductor del automóvil, un joven marroquí de 32 años. El suceso tuvo lugar cerca de las 3 de la tarde, cuando el maquinista del tren avisaba mediante pitidos que se aproximaban, y al parecer el conductor se saltaba las señales acústicas y luminosas. El tren viajaban 51 personas y tan solo 5 precisaron atención sanitaria. En esta vía ya se han producido varios accidentes de este tipo. Por ello, desde la administración local se pide un esfuerzo para la eliminación de estos pasos a nivel. Más de 3 horas duró el pleno monográfico que se celebró ayer en el Ayuntamiento de Lorca sobre los convenios urbanísticos fallidos que el consistorio firmó ya hace 10 años para construir más de 86.000 viviendas y que no llegaron jamás a ejecutarse. El Partido Socialista reclamaba en este pleno para conocer todos los detalles de los procesos que se han llevado a cabo en relación a estos convenios, que contemplaban una cláusula denominada por el Partido Popular como trampa y que están suponiendo una serie de reclamaciones de los promotores con sentencias de los juzgados en contra del municipio que obligan al consistorio a devolver las cantidades de dinero aportadas a la firma de esos convenios. El Ayuntamiento lorquino tiene ya sentencias en contra que le obligan a abonar a algunos de estos promotores un total de 5,2 millones de euros. El de ayer fue el pleno más tenso desde el inicio de la legislatura. Tras la reconstrucción de la iglesia de Santiago, después de que quedara prácticamente derrumbada en los terremotos de 2011, el último elemento que quedaba por instalar era la iluminación. Y es que gracias a una aportación que ha realizado la Fundación Endesa, se ha podido colocar la iluminación ornamental en el templo. Se trata de una donación de unos 50.000 euros que han recibido con los brazos abiertos, ya que así mejorarán las condiciones de las ceremonias religiosas. 195 puntos de luz y tiras LED que alumbrarán de nuevo el histórico templo lorquino de Santiago. Agentes de la Policía Nacional han irrumpido simultáneamente en 3 prostíbulos de Lorca y 1 en Totana, en los que se han detenido a un total de 12 personas y que ha quedado desmantelada una red de prostitución que ofrecía mujeres lactantes a sus clientes. Una noticia que ha levantado expectación entre los habitantes de los inmuebles colindantes, que muestran su repulsa ante este asunto y que desconocían lo que se estaba practicando cerca de sus casas en las calles Redón, Jerónimo Santa Fe y Andrés Pascual. Un delito que ha sido descubierto gracias a la colaboración ciudadana que ha sido determinante para esclarecer esta investigación. Bueno, Jorge, como ves, estas son las noticias más impactantes y más llamativas que han sucedido en los últimos días. Por eso ahora espero vuestras opiniones en el debate. Pues muchas gracias, Irene. Precisamente de todo ello vamos a comenzar hablando con nuestros invitados de hoy, que voy a presentarles en este momento y en este instante. Está con nosotros Pedro Enrique Llamas. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Bienvenido una vez más a este plató. Encantado de acompañaros. Muy bien, también está con nosotros y por primera vez David Torres del Alcázar. ¿Qué tal, David? Muchas gracias. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Y gracias por aceptar la invitación. Un placer. Y también, por primera vez, está con nosotros José Antonio Pujante. ¿Qué tal, José? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. También por primera vez y también muchas gracias por aceptar la invitación. Muy bien, muchas gracias. Espero que vengáis más veces todos. Bueno, pues vamos haciendo ese recorrido por diferentes tertulianos o contertulios, como los quieran llamar, para que vayan dando diferentes opiniones, porque no me gusta que sean siempre los mismos, que parece que todo el mundo sabe de todo y muchas veces no es así, ¿no? Digo yo. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a comenzar precisamente por las noticias que hemos escuchado ahora de Irene, por si queréis hacer algún comentario sobre ellas. Y la primera con la que habría era el accidente del tren, algo que ya ha venido ocurriendo en más ocasiones, la famosa línea que nos une en este caso con Almendricos, desde Lorca a Almendricos, pues vuelve otra vez a cobrarse una vida en este caso. Ya recordamos aquella famosa furgoneta de ecuatorianos que iban a trabajar y que
fueron arrollados también por el tren y demás. Aquí seguimos muy tercermundistas, ¿no?, con esto del ferrocarril. A ver, ¿quién empieza a dar opiniones? José Antonio, venga. Es un tema que yo he planteado en muchas ocasiones, antaño, la necesidad de modernizar el ferrocarril en su conjunto en la región de Murcia. Tanto lo que es el ferrocarril de cercanías, la línea que va desde Águilas, que pasa por Almendricos y que llega hasta Murcia, y que luego posteriormente tiene el enlace con Alicante, con la provincia de Alicante, y luego lo que es el tren convencional, propiamente dicho, que no hay que olvidar que también ha habido en el pasado pues accidentes importantes, ¿no? El tren que va a Madrid, la finalización de la variante Camarilla y la reconexión nuevamente con Andalucía. Yo creo que es una cuestión, una asignatura pendiente importante. Hay que tener en cuenta también que, por un lado, el trazado viario pues es obsoleto, y también la maquinaria. De hecho, la maquinaria, concretamente, lo que son tanto la cabeza del motor como el resto de vagones, son los sobrantes de Renfe de cercanías de la Comunidad Valenciana. Es decir, que ni siquiera tenemos en ese sentido el privilegio de disfrutar de... Claro, bueno, a mí me dijo en una ocasión un maquinista de Renfe que son trenes del año 82. Sí. O sea, que ya llevan mili hecha. Y sin embargo tienen un papel importante, es decir, que lo que comunica, en fin, lo que nos comunica internamente, interiormente, pues es este tren de cercanías, al que habría que sumarle pues nuevas conexiones. Por un lado, garantizar que la conexión de Lorca, estamos hablando de Lorca-Murcia, pero nos olvidamos muchas veces de la conexión Lorca-Cartagena, la tercera ciudad con la segunda ciudad de la región. Es imposible llegar de forma directa en menos de 2 horas y media a Cartagena, imposible. Llegas a Murcia, tienes que hacer un transbordo, no coincide el horario con el siguiente tren, que no es un cercanías, o bien te vas a la estación de autobuses y coges un autobús directo que dura unos 50 minutos. La otra alternativa, un autobús que hay desde Lorca hasta Cartagena, pues que son aproximadamente 2 horas y media, es una auténtica tartana que pasa por todos los pueblos, recorre incluso zonas de barrancos. Yo es que lo digo porque lo conozco de primera mano. Porque lo has sufrido, ¿no? Lo he hecho consciente e intencionadamente para comprobar cómo eran las comunicaciones con Cartagena, y es realmente pues desesperante, y sobre todo Lorca, que hay muchos estudiantes que van a estudiar a la Politécnica de Cartagena, pues es un problema. Entonces, el problema de las comunicaciones es una asignatura pendiente. Y esto lo traigo a colación porque, por ejemplo, ahora estamos muy obsesionados con el tema del AVE, que es una inversión multimillonaria, y con muchísimo menos dinero podríamos tener un transporte de tren ferroviario en la región de Murcia de alta calidad. Y sin embargo, pues las inversiones se van para otros menesteres, y eso es un problema. David. Bueno, cuando el tren llega a Lorca en el año 1881, que coincide con el año de nacimiento de Picasso, el nacimiento del arte contemporáneo precisamente, prácticamente llevaba este trazado. O sea que lo que es la plataforma sobre la que se sitúa el trazado actual del tren en nuestro municipio es el mismo, desde hace más de 100 años, ¿no? Con lo cual, está claro que en ese aspecto está completamente obsoleto. Los trazados que se hacen actualmente utilizan otro tipo de radio, otro tipo de peralte, otro tipo... No estoy diciendo que las vías sean las mismas, ni muchísimo menos, ¿vale? Las vías se han renovado, pero se han renovado en base a una plataforma que ya está fuera de lugar, ¿no? Luego, hay otro tema a tener en cuenta, y es que la extensión del término municipal, y eso que lo cruza por su lado corto, podríamos decir, resulta que da lugar a que hay muchísimos viales de carretera que cruzan las vías del tren, con lo cual posiblemente en Lorca tengamos más paso a nivel que puede haber en los siguientes municipios de aquí a Murcia. ¿Por qué? Precisamente por la extensión tremenda que tiene en nuestro municipio. Está claro que las inversiones son insuficientes. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer inversiones para mejorar el ferrocarril actual. Yo soy defensor también de que la alta velocidad, si llega a la región, tiene que llegar a Lorca. Eso es una cosa impepinable. A mí eso de que quede en Murcia y luego los lorquinos tengamos que ir en lanzadera a Murcia, tal, yo eso no lo veo, entre otras cosas también porque ese trazado va a ser el que conecte con Andalucía, con lo cual nosotros estamos en el sitio. Aquello que se lanzó cuando, recuerdo que gobernaba el Partido Socialista a nivel nacional, y lanzaron la posibilidad de que la estación del AVE de Lorca pasara a Vera, y parece ser que era porque el presidente de las Cortes era de aquella zona o tal. Bueno, yo ahí no voy a entrar en si era así o no era así, pero está claro que estaba fuera de lugar. La estación del AVE tiene que estar aquí, no va a estar en Vera. Con lo cual, bueno, hace un poco ha salido que la Autoridad Portuaria de Cartagena va a sufragar los gastos de la variante Camarilla, que son 27 millones de euros, creo recordar.
con lo cual está más cerca. Bueno, son avances, pero sí que es verdad que aquí somos la gran olvidada a nivel de infraestructuras. Cuando dependen de Madrid, directamente la región de Murcia está completamente abandonada a su suerte. Y es cierto, yo he sufrido, como dice José Antonio, el tren durante todos los años que estuve haciendo la carrera en Murcia. Yo iba y venía en el tren. Tengo amigos que estudian en Cartagena y tenían que pasar ese periplo que comenta él. Y sí que es verdad que actualmente, exceptuando como no vaya en carretera, con la famosa Y esta que han hecho desde Alhama y Totana y tal, la conexión con Cartagena es prácticamente tercermundista. Sí. Está obsoleta completamente. A ver, Pedro, tu opinión con respecto al ferrocarril. Poco más que añadir. La verdad es que es un transporte que, lógicamente, no es un transporte individual. Por lo tanto, la cuestión medioambiental también creo que se debe tener en cuenta. El tren pues debería ser un medio que se propiciase su extensión con una adecuada calidad. Yo coincido con lo que ha dicho. Yo también estuve 4 años sufriendo, porque no tiene otra palabra, sufriendo el cercanía, de Lorca a Murcia para ir a la universidad, y con continuos transbordos porque se rompía y te bajabas en Totana, te montaban en un autobús, te llegaban hasta no sé qué sitio que te esperaba otra cercanía. Bueno, Llegaba a tu casa a las 1000. y llegaba, bueno, era una odisea. Cartagena, siendo un núcleo universitario, entiendo que los viajes que por la asamblea, el periodo que estuviste en la asamblea, se debe de tener las 3 ciudades, 4 ciudades universitarias bien conectadas, porque te permite trasladarte para nuestros jóvenes que están estudiando en la universidad de una forma rápida y no perder tantas horas como se pierden cuando realmente la distancia. Yo tengo amigos en Madrid que decían, es que no entiendo cómo te vas a vivir a Murcia a un piso cuando yo hago 3 horas desde Guadalajara para ir a clase y vuelvo. Entonces, al final son unas cuestiones que se te escapan. Que nunca hayamos estrenado un tren en la región de Murcia de cercanía, por lo menos en la línea nuestra de Águila a Alicante, pues es sorprendente. Yo no digo que todos los años, que cada 5, que cada 10, o por lo menos que sea rotatorio. La unión, creo que hay reivindican más veces la unión de Murcia con Andalucía en cuanto, yo creo que fue un error, en la época que se tomase con el Partido Socialista, pero tampoco yo creo que se movilizó suficientemente la población para que esa unión comarcal, que podía perfectamente haber supuesto un intercambio comercial en esta época, en estos años de crisis Y turístico. creo que se demanda muy poco. Creo que no sé, esos grandes programas políticos de a 20 años vista, el plan 2020, tal cual, no sé, parece que siempre estamos redundando en esta misma situación. En 2001-2002 fue ese accidente y, lógicamente, con las tecnologías que se tienen ahora, quizá no habría que tener una gran inversión para evitar este tipo de accidentes, que bueno, que siempre son las excusas para volver a retomar este tipo de temas que debieran de estar solucionados. Bueno, pues dejamos el tema del ferrocarril, cambiamos de cuestión. En el día de ayer tuvo lugar un pleno con mucha amiga, el de los convenios urbanísticos, en el que se discutió mucho esta cuestión y bueno, pues no sé realmente finalmente a qué conclusiones se llegaron, pero es posible que mis invitados sí sepan algo más. A ver, ¿qué decís de los convenios urbanísticos y de ese pleno del día de ayer? Por seguir el mismo orden. Venga, seguimos el mismo orden. No sé si, de momento, luego oye, vais interviniendo cuando queráis. Sinceramente no sé al final cómo acabó, aunque presupongo cómo se desarrolló el pleno, que me trae sin duda algunas reminiscencias, porque esos 2 ladrillos que llevaban los concejales de Izquierda Unida, Pepe Murcia y Pedro Sosa, pues tienen relación con los 2 ladrillos que llevé yo en aquella época en la que gobernaba Miguel Navarro, en la que se hablaba del maná, de la riqueza que iba a llegar a Lorca, de los 120.000 viviendas que se iban a hacer, de la riqueza por doquier que se iba a repartir, la cantidad de dinero que entró en las arcas municipales, que se tradujo pues en una especie de aparente recuperación o crecimiento en la ciudad, incluso pues en aspectos culturales como Espirelia, que se nutría fundamentalmente de ese dinero que entraba a chorro en las arcas del ayuntamiento, y que forma parte de, pues no de un hecho aislado, sino de un hecho generalizado en el conjunto de España que se ha conocido como la burbuja inmobiliaria.
lo que ha hecho que la crisis, aparte de los bonos basura que contaminaron toda la banca internacional, incluida la española, aquí la crisis sea pues doblemente fuerte como consecuencia de esa burbuja inmobiliaria. Algunos avisamos de lo que iba a ocurrir, de lo que se avecinaba, de la que se nos venía encima, se hacía caso omiso, todo el mundo estaba en la locura de la especulación urbanística, pero no solo aquellos grandes propietarios o grandes promotores, sino incluso yo he conocido gente normal y corriente de la calle que compraba el piso, o mejor, compraba el piso sobre el plano y hacía lo que se conocía como el famoso pase, ¿no? Y entre tanto pues se iba enriqueciendo. Y al final pues nos hemos despertado de ese sueño que al final es una auténtica pesadilla y las consecuencias las estamos pagando ahora. Izquierda Unida fue la única fuerza política en el Pleno, en el Ayuntamiento de Lorca, que se opuso de forma rotunda y clara a los convenios urbanísticos. El Partido Popular hubo una parte de los convenios que los votó favorablemente, esos concretamente los que se salieron pues no los votaron favorablemente, se abstuvieron, eso es lo que la traducción técnica de su ausencia en la votación de esos convenios urbanísticos, pero al fin y a la postre, en fin, nos encontramos con una situación realmente difícil ahora, porque ahora tenemos que asumir el coste, el pago. 16 millones, sí, creo que son los que hay que devolver. Sí, pero en fin, porque se hizo también mal, porque la responsabilidad en todo caso no tiene por qué recaer en la Administración Pública. La Administración Pública ha cumplido con sus deberes y la parte que no la ha cumplido, pues yo tengo la sospecha de que no lo ha hecho deliberadamente, precisamente para garantizar el retorno de ese dinero que en su momento se dio a la Administración Pública, porque el problema no es de la Administración Pública. Claro, porque ahí se habla, el problema de una cláusula trampa, ¿no? Por así decirlo. Sí, una cláusula, si no o sea, la cláusula es que efectivamente la Administración Pública tenía que cumplir los trámites urbanísticos pertinentes para que efectivamente se pudiese materializar pues esos convenios urbanísticos. Claro, pero ahí no hay ningún problema. El retraso es intencionado, estoy plenamente convencido. No hay ninguna razón para que no se finalicen. De hecho, hay algunos convenios urbanísticos que no están en la picota, precisamente aquellos que puedan tener, en fin, una salida satisfactoria, pero aquellos que no tienen salida satisfactoria, pues están en la picota y se quiere el retorno. Hay una presión brutal a las administraciones públicas, oye, que todo el dinero que he invertido o me lo devuelves o te pego, en fin. Incluso no me extrañaría que hubiese hasta amenazas de todo tipo, ¿no? ¿Qué cosas? Y entonces, claro, estamos en una situación realmente dramática. ¿Cuál es el problema? Que al final tenemos que pagar todos las consecuencias del error brutal que se cometió. Es decir, en su momento pues, se hizo una mala política que ha generado una situación realmente perversa y ahora tenemos que pagar entre todos el pufo de aquella situación. En fin. Y la responsabilidad la tiene que asumir, pues, evidentemente, quien tuvo en aquel momento pues, ese papel de apoyo favorable a los convenios urbanísticos. David. Bueno, yo quiero poner un acento en otro tema relacionado con esto, que es en qué se invirtió ese dinero que recogió el Ayuntamiento. O sea, en aquella ocasión, al margen de que ahora hay que devolverlo y demás, y toda esa burbuja, estoy muy de acuerdo con con gran parte de lo que ha dicho José Antonio, pero yo quiero poner el acento en la inversión. O sea, ese dinero que recayó en las arcas municipales se podría haber dedicado a crear bienes de equipo. Y por contra, se optó por bienes de consumo, por eventos, Espirelia. ¿Por qué no haber dedicado la primera parte de Espirelia a levantar el famoso auditorio del Palacio de Congresos y después haber creado Espirelia? O sea, ahora resulta que no tenemos ni el dinero, hemos tenido unos eventos estupendos, pero resulta que no tenemos la infraestructura. De hecho, leían hace mucho un estudio económico de un británico en el que decía que a España la había medio salvado de la crisis las infraestructuras que tenía el país, la calidad de sus infraestructuras. Si a lo largo de la historia, o sea, de los últimos años de esa época central entre, digamos, los últimos años de Felipe González y el gobierno de Aznar no se hubieran generado esas infraestructuras capaces dentro de todo lo que es el país, él decía que España se hubiera hundido absolutamente en la crisis. Por contra, la capacidad y la solvencia de esas infraestructuras, al margen de los aviones, de los aeropuertos sin avión y demás, me refiero, sobre todo se refería al ferrocarril que estaba implementado y a las carreteras, sobre todo, es lo que más destacaba, y los puertos. También ha habido, David, una cosa de inciso,
infraestructuras fallidas de carreteras. La autopista de peaje Cartagena-Vera es un ejemplo, también rescatada por un banco público de infraestructuras. Ha habido líneas del AVE fallidas y deficitarias, y las hay. Sí, pero ahí estamos hablando de ha habido algo auditorios fallidos también. Sí, no, claro. Quiero decir pero ahí estamos hablando de algo muy reciente ya. Yo estoy hablando de esa horquilla de tiempo en el que se generan infraestructuras que realmente sí han demostrado su solvencia a lo largo de la Ciudad de la Justicia en Madrid, ¿no? De esta crisis. Otro bufo, que los ejemplos son muchísimos, pero son excepcionales. Pero él hacía, como digo, incidencia sobre todo en lo que eran los medios de comunicación, en las carreteras y demás, ¿no? Entonces, claro, eso ha generado una posibilidad de no hundirse absolutamente, o sea, de que el agua pasa de la boca pero no te llega a la nariz, ¿vale? Con lo cual se puede respirar un poquito. Entonces, yo creo que aquí en este caso también Lorca pecó, digamos, lo digo así en abstracto, pecó de no haber sido lista a la hora de invertir ese dinero. Haber creado las infraestructuras que Lorca, porque Lorca tiene un déficit endémico de infraestructuras. Pero tú no cuestionas, David, los convenios, que decía, el dinero de los convenios, pero los convenios en sí mismos... Ya, pero lo que no puedo hacer es... Ahora mismo, es que los convenios forman parte... Claro, es otra visión. Claro, tú has puesto el acento en una serie de elementos. Es otra visión. Ahora, y luego Pedro tendrá otra, yo saco otro. Es que si no, al final, yo digo lo mismo que tú. Estamos abriendo el abanico. Que ya que se han hecho los convenios, que por lo menos que el dinero se hubiese utilizado... Se hubiera utilizado correctamente y hubiera generado riqueza para el día de mañana. En este caso, lo que hemos hecho ha sido quemarlo, como si nos hubiéramos dedicado a hacer fuegos artificiales, que es coger los billetes y quemarlos. ¿Vale? Eso, una amiga mía lo define así, yo creo que tiene más razón que una santa, ¿no? Coger un fajo de billetes, lo queman, y esos son los fuegos artificiales, porque eso al final no queda absolutamente nada. Bueno, pues en este caso tendríamos las infraestructuras, por lo menos, para poder seguir generando riqueza para la ciudad. En este caso no tenemos ni las infraestructuras, ni el dinero, y posiblemente tengamos ahora que ponerlo de donde no hay. Sí. Bueno, en el caso que plantea David, además, si llegado el caso hay que devolverlo, como ocurre ahora, si estuviesen esas infraestructuras, parece que duele un poco menos, porque por lo menos te queda algo hecho, ¿no? Efectivamente. A ver, Pedro. Antes, yo creo que se puede sumar una reflexión también de la gestión económica de nuestro ayuntamiento como la supuesta gestión económica de una casa particular. Y aquí yo creo que el ayuntamiento nuestro también hizo lo que todas las casas pensaban, que esto iba a ser el maná infinito. Cualquier hijo de vecino hacía que el ayuntamiento antes, ¿no? Decía, bueno, si hay unos ingresos tal, ahora con el tema de los terremotos, sabes tú que también esos déficits presupuestarios se han encubierto, o las cifras se han maquillado, o no sé, no quiero tampoco utilizar la palabra no apropiada. En esa época también, y la campaña que se hizo, las elecciones, esa campaña posiblemente una campaña electoral, y ahora que estamos en campaña, no ha habido una ni habrá como esa en cuanto a factos y recordarla. La que se hizo. La campaña, pues, por ejemplo. Esa es la última, sí, esa fue espectacular. Esa fue fue hasta contraproducente para quien la hizo. Entonces, y entiendo que lógicamente, pues la financiación, esa obra, dudo mucho que se priorice cuando hay esos ingresos por tema urbanístico en el beneficio de la sociedad. Se priorizan esas grandes infraestructuras para que llegue la autovía a esos futuros crecimientos urbanísticos, y no nos engañemos. O sea, hasta ahora, y mirando un poco hacia atrás, si se ha hecho una autovía o un ramal o una carretera, bueno, en Murcia, Samper. Como que hubiesen llevado el ferrocarril hasta Zarcilla de Ramos. Al final, entiendo que también esos propietarios presionarían. Lo que no entiendo tampoco es cómo creo que la legislación o la ordenanza o el marco legislativo sí permitía que esos dineros fuesen destinados a unos sitios o a otros. Lo que no entiendo es si no había una garantía de que esos convenios urbanísticos se pudieran ejecutar, cómo no se guardó esos dineros en una cuentecica a plazo fijo. Estaría generando unos intereses de ¿qué? 8, 5, 300.000, 1 millón de euros para sanear la economía que históricamente nuestro ayuntamiento tiene en negativo. Yo creo que todos nos imbuimos en esta cuestión, en esta situación, pero no era creíble que Lorca triplicase su población, no era creíble que tuviésemos 150.000 viviendas al mes. Almendrico, por mucho que quieran tener su independencia, los que la pidan, no iba a ser una ciudad, ni por mucho crecimiento que se marcase. De hecho, gran parte del problema... Pero ¿quién realmente hizo un acto? ¿El funcionario? Que muchas veces tiene la presión política.
porque entiendo que habría algo de nuestros funcionarios, alguien diría, oye, que es que estamos... Pero al final hay una presión que quizás no sea una presión real. Hubo funcionarios que se opusieron y criticaron y denunciaron esa situación en su momento, de forma clara y contundente, y fueron de hecho marginados por el... Eso digo que al por final el hay gobierno. una... Pero de todas formas los otros también se la jugaban, quiero decir, porque al final el político, no, es que yo he aprobado esto porque cuenta con la firma del funcionario y me lavo las manos, y al final quien tiene que pagar el pato en los juzgados es el funcionario que ha firmado, y por eso la dificultad ahora de que muchos funcionarios, no solo en Lorca, sino en general, ¿no?, firmen algo. Si no lo ven claro, desde el punto de vista jurídico no se atreven a firmarlo, lo cual es lógico. En ese momento hay una presión muy fuerte porque había mucho dinero, y se ha hablado del dinero que ha entrado al ayuntamiento, no se ha hablado del dinero que no entró al ayuntamiento y entró por otra vía, ¿entendido?, en determinados bolsillos. David, Es complicado, es No, me estoy acordando en esta época precisamente de los convenios. Recuerdo de estar en una tertulia de una radio aquí en Lorca, y ahí, como no se ve nada, solo se oye, recuerdo de estar en esa mesa, y había una persona del Partido Socialista a mi derecha. Era una mesa redonda y a mi derecha... Está a tu derecha, está en buena posición. La mesa era redonda, con lo cual no sé dónde estaría el centro de la mesa, ¿no? Siempre relativo. No sé dónde estaba el centro de la mesa. El caso es que estaba a mi derecha, y de pronto salió este tema, y yo pues dije lo que lo sigo pensando años después, y es que yo creo en el crecimiento sostenible de la ciudad, en el desarrollo de los núcleos urbanos existentes, pero no en esa creación de esas manchas en cualquier punto del término municipal. Claro, yo al decir aquello, pues claro, el tema es que, por ejemplo, cuando dicen los desarrollos de Cope y Punta de Canegre, muy bien, con un auditorio, pues si la ciudad no tiene un auditorio, va a hacer un auditorio en Punta de Canegre. O sea, son cosas de que dices tú, no es posible estas cosas que estoy oyendo. Pero bueno, el caso es que dije aquello, y esa persona que estaba sentada, de pronto hace así, se lanza las manos a la cabeza y me hace... Digo yo, ¿por qué voy a callarme? Yo lo dije así. Digo, ¿por qué voy a callarme? Y acaba la tertulia y me dice, te van a matar, no sé cuánta, ¿cómo se te ocurre decir eso? Eso no es políticamente correcto. Digo, si es lo que pienso. No me parece correcta esta política y esa intención de manchar el término municipal por todos sitios. Hay que crear urbanizaciones donde le interese a quien sea, ¿no? Y dice, es que es una barbaridad eso que estás diciendo y tal. Digo, yo no estoy diciendo una barbaridad, estoy diciendo que la ciudad crezca de forma natural y sostenible, con un concepto nuevo de ciudad, mucho más habitable, mucho más moderna, mucho más cómoda. Bueno. Pero aquí era una locura, echándose la mano a la cabeza. Hablamos de la ciudad y vuelve a ponerse otra vez la ciudad de Lorca, se vuelve a poner de actualidad por un tema realmente espeluznante, ¿no? El tema de esta redada que ha habido en estos prostíbulos, en los que además, al parecer, bueno, ocurrían cosas de lo más depravado, ¿no? Lo habéis escuchado todos. Volvemos a estar otra vez a nivel nacional por un tema nada agradable, desde luego. ¿Qué os parece, Pedro? Ahora empezamos por Pedro. Primero me sorprende la forma, lógicamente al final los medios tratan también este tipo de cosas, la calle Redón, se descubre los indicios, la denuncia ciudadana, pero bueno, yo no soy usuario de prostíbulos locales, pero tonto no soy, y yo vivo en el casco antiguo y Jorge, vecino mío que eres, como David, todos sabemos en qué sitio se supone, en una comunidad de vecinos, cuando hay un trasiego a unas deshoras, cuando tú a las 3 de la tarde te recoges desde tu trabajo y ves que están a la puerta de ese supuesto comunidad con el usuario con su móvil esperando, ahora lo que te sorprende es esa mafia o ese tipo de servicios que se ofrecían. Yo soy usuario de redes sociales y no voy a desvelar aquí, pero bueno, ahí en el centro de nuestra ciudad, cerca de la Plaza de Toros, pues hay unos servicios liberales, por decirlo de alguna manera, que están y que por redes sociales se están moviendo. La prostitución tradicional, en Lorca la ha habido. Por otro lado, se está intentando legalizar, se ha metido dentro del Producto Interior Bruto para disminuir el déficit. O sea, al final tenemos aquí una doble moral. No sé, lógicamente, lo que sí no puedes tampoco es entender esa situación de esclavitud extrema, porque no tiene otra, y que denigra a la mujer y yo creo que quien debe reflexionar son los usuarios de ese tipo de servicios, que son los que propician que eso continúe. Y Lorca, yo creo que no nos libramos. Es verdad. Y además hay que insistir sobre todo en la idea de que la policía
tiene que actuar de forma directa sobre la trata de blancas que se produce no solo en Lorca, porque ha salido este caso en Lorca desgraciadamente, pero es un tema recurrente pues en muchas ciudades de España, ¿no? Entonces ahí tiene que actuar de manera directa sobre... Y de toda Europa, supongo. Bueno, de toda Europa, claro. sí, de todo el mundo. Pero vamos, que particularmente y sobre todo ahora en contexto y situación de crisis, este tipo de situaciones de exclusión social y de problemas, pues se están dando de forma cada vez desgraciadamente con más frecuencia, ¿no? Y hay más que poner el hincapié o hacer hincapié sobre las personas que están padeciendo esa situación, es decir, son las prostitutas o las personas que se dedican a la prostitución, pues hay que hacer hincapié, aparte del usuario, como tú planteas muy bien, sobre los que propician la trata de blancas y los que van traficando directamente con personas humanas, como si fueran, en fin, carne, ¿no? Sí, Y obligándolas además a consumir yo pienso que la policía estupefacientes, tiene que proseguir e investigar con más intensidad, porque la policía, sin duda alguna, si tú dices que a través de las redes sociales es fácil tener esa información, hay gente que tiene esa información, pues la policía obviamente pues la puede tener con mucha más razón y con mucha más información. Sí, pero bueno, incluso esto se ha descubierto gracias a la colaboración ciudadana, precisamente. Pero que la clave está no solo en el desmantelamiento de esos lugares, sino también en la persecución y en el control y en la persecución y en la detención de los que trafican. Eso es lo fundamental. Sí. Eso es lo que corta de raíz, ese tipo de situaciones. Pero que tenemos la prensa regional, que tú un día de semana cualquiera coges un periódico... Sí, vienen anuncios. Y por vienen los todas anuncios. partes. Lorca, Sí, pim, pero- pam, pam. bueno, sí. O sea que al final... Vienen ligeramente maquillados, pero están ahí. Sí. Están ahí, con lo cual... O sea, que- Porque está claro que esto está fuera de lugar y yo creo que aquí también tiene mucho que ver, aparte de la actuación de la policía, gran parte de los problemas de esta sociedad actual vienen del mismo origen que es el tema educativo, la educación. Eso es algo que la Administración no tiene tan en cuenta, nos centramos en una educación académica tradicional. Eso aquí, nuestro querido Pedro podrá decir mucho sobre el tema, que es un verdadero especialista en lo no reglado, en la educación no reglada, y la verdad es que aporta muchísimo a la sociedad, ¿no? Es una pena que la sociedad que en la sociedad de hoy sigue existiendo, y de hecho yo voy a ser muy sincero, de hecho no me imaginaba que en Lorca pudiera estar tan desarrollado esto. O sea, yo me estoy quedando un poco sorprendido. O sea, yo sabía lo tradicional de algún punto de la ciudad, por ahí por acerca de la Plaza de Toros que tú decías y tal, yo sabía de eso, pero yo no me imaginaba que lo que es en pleno centro de la ciudad, en lo que es el callejero normal, habitual, que todos usamos para ir a la compra o para ir al trabajo, estuviera eso tan presente. Yo me he quedado un poco fuera de juego, pero también estoy con José Antonio que si a ti te ha llegado información a través de las redes sociales, pues la policía tendrá que tomar cartas por el Imagino que estarán claro, encima no, de sí, ellos. seguro que sí. Está Lo claro que que es estarán verdad encima de ellos. que Lo los que pasa medios que tienen también... Claro. Porque, por cierto, los coches de la policía también son de otras comunidades autónomas los que vienen aquí, ¿eh? Háblanos un poco. Bueno, a lo mejor cuando estrenemos nueva comisaría también estrenamos nuevos vehículos. Pues hubo una digo visita... yo. Para la inauguración sí, luego se lo A eso llevan. voy. No, es que ha ocurrido. Aquí hubo una visita de un secretario de Estado, trajeron los coches nuevos de Murcia y al día siguiente se los llevaron. Se los llevan otra vez. Sí, Vaya. eso es cierto, ¿eh? Hay que ver. En fin, qué cosas. Bueno, vamos con más cuestiones. Estoy ahí, sí. Sé que estoy ahí. Precisamente, comienza dentro de un rato, como decíamos, la campaña electoral. A las 12 en punto ya se iniciará la campaña electoral de las elecciones del próximo día 20 de este mes de diciembre. ¿Qué os parece? Yo os planteo, y ahora ya nos adentramos en otros matices, digamos, pero ¿qué os parece todo el tema ahora de los debates? Primero se estaban diciendo debate sí, debate no, en las anteriores, en las anteriores y las anteriores. La costumbre de los debates poquito a poco ya nos va llegando, digamos, a nuestro país. Ahora, encima, claro, nos encontramos cuando siempre han sido debate a dos. Ahora ya nos encontramos con debates a 4, a 6, porque claro, han irrumpido nuevas formaciones políticas. Luego, pues el quién va a esos debates, el quién no va, es decir, al final, claro, se critica absolutamente todo. En fin, David, vamos a empezar ahora al revés. Yo creo que esto entra dentro del marco que está ocurriendo a nivel global de que la sociedad mundial se está americanizando.
¿vale? Sin La lugar a televisión, dudas, es el imperio. claro, la televisión tiene muchísimo poder, la sociedad cada vez se impone más esos modelos, esos marcos estadounidenses, incluida la doble moral, que eso es claramente estadounidense, y resulta que el tema este de los debates en las campañas electorales, pues allí es una cosa, una moneda de cambio común, algo muy habitual, y parece que si no lo hacen no es correcto, ¿no? Y aquí se está implementando. A mí me gusta el tema de los debates, sobre todo porque, pero cuidado, un debate sin montaje, sin ningún tipo de, no digo manipulación, cuidado, sino sin tanta preparación previa, sí, quizás, claro, ¿no? o sea, Más natural. Algo más natural, sobre todo porque así también el ciudadano que está en su casa y ve ese debate en pantalla, y además yo creo que cuanto más participativo mejor, o sea, cuantas más fuerzas políticas puedan estar mejor, ve cómo responden ante las situaciones esos políticos a los que puede elegir el día de mañana. Con lo cual le da una información sobre su forma de actuar. Es como un programa que hay en televisión de un conocido cantante español en el que ha estado... Porque hasta ahora era cantante. Bueno, ahora está grabando un disco de nuevo. Resulta que ha estado entrevistando a personalidades de la vida política y bueno, los presenta ante la sociedad desde otro punto de vista. Y sí que es verdad que eso está preparado, está montado, pero hay momentos en el que se nota esa naturalidad y sale espontáneamente la persona que hay dentro. Y eso da mucha información a ese ciudadano que está sentado tranquilamente en su sofá, que viene de trabajar todo el día, que está con las pantuflas puestas y está intentando relajarse un poquito antes de irse a dormir para el día siguiente empezar otro duro día de faena, ¿no? Con lo cual yo soy defensor de los debates, a mí me gustan y como digo, pero me gustan los que no tienen ningún tipo, que no sea un programa en el que luego se hace un montaje de realización y luego al final lo puede desvirtuar o no. De otra manera es, sin trampa ni cartón, la realidad de ese escenario con, como digo, con la mayor participación posible de todas las fuerzas políticas, porque al cabo, si lo centramos en solo 2 o en 3, estamos rompiendo gran parte de esas ideas que se plantean. Vamos, David, tan natural como este programa. Ahora mismo, sí. Como este programa. Que no sabíamos que veníamos. Y aquí, efectivamente, aquí nunca sabe nadie cuáles son los temas que van a sacar. Los voy pillando ahí un poco a contrapié. A ver, José Antonio, sobre este tema de los debates. Debates totalmente abiertos, debates regulados por ley, debates obligatorios, debates en los que no haya exclusiones como la que se ha planteado ahora para Unidad Popular Izquierda Unida, que es la tercera fuerza parlamentaria, y es sorprendente que en el debate del País del otro día, el debate que va a haber en Antena 3 tan publicitado como el debate decisivo, se excluya la tercera fuerza política en número de votos y vayan otras simplemente por las expectativas que hay de las encuestas. Las expectativas de momentos es uno, y más de una vez las encuestas pues han fallado o han dado un resultado que no era el que se correspondía con esas expectativas que se transmiten por parte de las encuestas. Es decir, que si ahora todo se va a regular en base a las encuestas, pues es un craso error. Lo cual no quiere decir que no tengan que estar y tengan que participar fuerzas emergentes. Yo entiendo que sí, yo soy partidario de que Podemos, de que Ciudadanos participen, de que otras fuerzas políticas, UPyD participe, pero aparte aquellas que tienen representación parlamentaria, en este caso pues, Izquierda Unida y el caso de UPyD, ¿no? Creo que deben de participar. Y soy partidario, además, de que sean debates que se denominan a la americana. Yo debatí en la última campaña autonómica en varios debates bastante encorsetados, siempre el lío, el toma y daca de qué temas se debaten, qué temas no se debaten, quién empieza, quién... Debates a la americana en el que, eso lo defendió también el subdirector del diario La Verdad, yo estaba totalmente de acuerdo con su planteamiento. Debate significa que el moderador saca los temas a tumba abierta y todo el mundo tiene que hablar de todos los temas que saque el moderador sin cuestionario previo. Sí, aquí se va a hablar de todo, de todo lo que saque el moderador que considere que es oportuno, que es importante. Un moderador que tiene que ser pues, un periodista de reconocido prestigio, pues que va a sacar temas que son espinosos, temas que son molestos para todas las fuerzas políticas, evidentemente. Y eso es lo que hace que efectivamente salga pues, un debate sincero, un debate en el que uno pues, se tiene que, en fin, un debate más espontáneo. Y tendría que estar regulado por ley, ser obligatorio y además tienen que ser debates totalmente abiertos en el sentido que planteaba David, ¿no? Se conoce como debate a la americana, esos debates con un moderador que va sacando y va preguntando indistintamente. Esa es la posición que yo creo que es la más razonable y la más justa y la más, en fin, la mejor, incluso debates sectoriales. Perdón el inciso, por ejemplo, vamos a hablar de educación, vamos a mojarnos.
donde se moje y haya compromisos concretos, no divagaciones. Vamos a ver, ¿ustedes están de acuerdo con la LOMCE, sí o no? Claro. ¿Van a derogar la LOMCE? ¿Qué ley van a implantar? ¿Están de acuerdo en subir los impuestos, en bajar los impuestos? ¿Qué impuestos subir, qué impuestos bajar? Pues claro, eso de subir o bajar los Ir impuestos... un poco más a lo concreto. Hombre, ¿no? claro, es que si no se moja y se va todo con divagaciones, pues entonces no es útil. Que luego dices. Claro. Pedro. El showtime, ¿no? Americano. La venta de debate, sí, por supuesto. Yo recuerdo cuando la irrupción de las televisiones privadas, Antena 3, Telecinco, o sea, yo recuerdo en nuestra adolescencia cómo se esperaban esos debates. Y esas firmas por debajo de esos acuerdos de azul, detrás, corbata, yo me tengo que poner aquí, mi intervención, todo súper regulado. Aznar era pequeño, quiero el alza, el otro era no sé qué, Miguel Campos dirigiendo, pues bueno, los piqueras, pues los grandes periodistas. A mí me sorprendió que en el país que no estuviese Garzón. No tiene sentido que... Y ahora también la ausencia en ese debate de Rajoy también ha dado pie al estudio de la negación a asistir el negarse a asistir a ese debate. O sea, eso también... Todas las campañas tienen su director de campaña, su marketing, con sus razones, ponte la camisa de esta manera. Yo zapeando vi hasta la cuestión estética, ¿no? Ah, mira, pues se ha puesto desde la corbata de Albert Rivera hasta el extremo de Iglesias, que va descamisado, y entonces ¿dónde queda Pedro Sánchez? Ah, pues en el intermedio, porque va con su americana y entonces refleja. Al final también se da un mensaje impostado cuando se recurre en distintos ámbitos a las mismas. Ana Pastor y no recuerdo el otro periodista, en La Sexta han vendido también un poco ese tipo de debate americano de no hay... No, se llaman a la americana, pero no son debates a la americana, cuidado. No son en sentido estricto... Lo que está claro, en los años 50, 60, los Nixon y toda esta gente ya acudía, y acudía a otro tipo. Yo la otra noche veía al Calleja con Santa María, con la vicepresidenta, pues haciendo su caminico de Santiago, y dice, bueno, esa dimensión personal, que yo siempre recuerdo aquí las veces que me he dado oportunidad de acudir, que la dimensión personal del político no hay que olvidarla. O sea, hay un desgaste. Puedes compartir tus ideas políticas o no, pero hay un desgaste familiar, hay un desgaste personal de ese, y no olvidemos que es un servicio público al ciudadano. El hecho de que no acuda o no, quizás, no sé, Rajoy, vamos a tener un poco de empatía con el presidente de Rajoy. ¿No ha acudido? ¿Por qué? Porque a lo mejor son las directrices del partido y dicen, oye, hijo mío, no vaya porque la va a liar, porque españoles somos españoles y muchos españoles, y muchos tipos de... Y el plato es un plato. Y el plato un plato. Y muchas... Entonces, cuando tiene un elemento así, vamos a propiciar esa cuestión que yo quería llegar a ese tema. A mí no me interesa que se recurra siempre qué vaya a hacer con la legislación respecto a empleo, porque ya lo he escuchado. Por lo menos yo que consumo puntualmente esos debates. Vamos a propiciar debates temáticos, porque al final es una forma de desgranar y la información a los ciudadanos llega... Sí, no, porque además todo el mundo no se lee los programas. Los medios de grandes, efectivamente, lo accesible a las grandes masas. Incluso en Twitter hubo hace muy poco que participaron, ahí sí hubo una participación de todos los partidos. Estaba María González de PSOE, estaba de Izquierda Unida, efectivamente, el debate de 140 caracteres. Bueno, es otra forma. Oye, pues a mí me interesa también el tener esa información, no sé, cuestiones sobre la comunicación, las tecnologías de la información, cómo van a afectar, que eso a Albert Rivera no le da tiempo a entrar en cuál es su programación o desde cualquier otro partido. Hemos consumido el tiempo, Esto se ha pasado volandísimo. Sí. Nos han quedado un montón de temas en el tintero, como suele pasar. ¿Dónde estoy? Aquí. Como suele pasar, aquí. Nos quedan muchos temas en el tintero, pero es lo que hay. El tiempo es limitado en televisión, bueno, y en todas partes. Está todo absolutamente limitado. Pues, Pedro, José Antonio, David, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por haber estado aquí. Os espero en otra ocasión, poder contar con vosotros. Y bueno, pues a todos ustedes también darles las gracias. Hoy me van a permitir mis amigos que están en la mesa y ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla, me van a permitir, bueno, pues que despida el programa con algo que me toca a mí muy, muy íntimamente y muy, muy dentro. Y es un videoclip, sí, un videoclip. El que canta es mi hijo.
Y entonces, pues claro, esto es así como aprovechar que uno tiene este medio de comunicación y este programa a su alcance para poder decir, bueno, pues yo quiero que mi hijo se promocione y lo conozca a todo el mundo. La verdad es que es un músico excelente, él está en Madrid y bueno, pues hace cosas tan chulas y tan bonitas como esto que vamos a escuchar. Él se hace llamar Jorge Mostaza, no porque reniegue de su apellido ni muchísimo menos, sino porque los artistas son así y se ponen nombres artísticos. Con él les dejamos hasta la próxima semana. Que disfruten de este largo fin de semana que tenemos por delante. Gracias y muy buenas noches. So high, but the game was over. It was the greatest of times to fleeting lovers. She was the one